Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que Dios encuentre lugar en tu vida. Que haya un lugar especial reservado para Dios en tu hogar y en cada miembro de tu familia. Que la prosperidad aleje la escasez. Que la sanidad aleje la enfermedad. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea la atmósfera que cubre tu vida y la de los tuyos. Estamos en el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 2. La palabra de Dios dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto es censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a un hecho histórico. Lucas, el evangelista que escribe su evangelio para el mundo griego y específicamente para Teófilo, que era un amigo que había conocido del Señor, y empieza a narrar esta historia. Lucas hace una referencia a una historia, a un acontecimiento real, a un hecho histórico. Y es claro porque Augusto César era el emperador de Roma. Y Augusto César en este texto nos muestra que mandó a censar a todo el pueblo judío. Pero para este censo cada quien debía estar en el lugar de su nacimiento. Bueno, el propósito del censo, ¿cuál era? En este caso era censar al pueblo para que Augusto César supiera anualmente cuánto recaudaría de impuesto del pueblo judío. Así que él quería cifras exactas. Posiblemente no le estaba llegando suficiente dinero, y necesitaba la certeza de cuántos habitantes adultos de 20 años hacia arriba había en Israel, cuántos estaban en capacidad de pagar impuesto y cuál sería el impuesto que pagaría, la cantidad que pagaría cada cual según su desempeño laboral, según su oficio. Y es en este escenario donde José y María, viviendo en Nazaret, luego de que viviendo en Nazaret, descienden a Belén, porque eran oriundos de Belén, Belén de Efrata, la tierra de David. Ellos, siendo descendientes directos del rey David, tenían que ser censados allí. No eran de una tribu diferente, eran de la tribu de Judá. Y entonces vemos cómo un decreto de César, un decreto de un impío, viene a servir a los planes de Dios para el cumplimiento profético, que es el nacimiento del Salvador. Y eso es importante, mis amados,
Lo venimos diciendo una y otra vez, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios está en control, no solamente del tiempo, no solo de los fenómenos naturales. Dios también está en control de la historia. La historia no se desarrolla por casualidad. Augusto César no decreta por casualidad. Óigalo bien. Él, pretendiendo ser Dios sobre la tierra, no se dio cuenta que estaba sirviendo a los hilos de la historia que viene trazando el Dios vivo y verdadero. Yo no sé si entendió esto, pero se había profetizado que Jesús, el Salvador Nazarín, nacería en Belén. Estaban próximos. María estaba próxima a dar a luz, pero estaba viviendo en Nazaret. Y por un decreto de César, José y María se ven obligados a descender a Belén, a recorrer una cantidad impresionante de kilómetros. Y esto para que el Mesías nazca. Bueno, mis amados, llega María y José a Nazaret y no había habitación donde hospedarse. Bueno, esto es como cuando en la Pascua los judíos descendían para celebrar los panes sin levaduras, para celebrar la Pascua y se llenaba Jerusalén y sus alrededores. De hecho, Belén está cerca de Jerusalén, muy cerca. Óigalo bien. Así que se colapsaba la ciudad generalmente. Y para este caso, también se colapsó la ciudad. El pueblo de Belén no había dónde quedarse a dormir. Era tiempo de invierno. Es decir, hacía mucho frío. Había helada. Y entonces había una posible opción. O algún familiar. O lo que la Biblia llama el mesón, una residencia, un cuarto de habitación que alquilaban, pero no había posibilidad. No había dónde. Y entrado en dolor de parto, no hubo tiempo de seguir mirando si de pronto algún familiar, algún conocido, les dejase quedar en la sala de su casa. Jesús va a nacer. Y el único lugar próximo, digámoslo así, calmo, seguro, a esas horas del nacimiento. Óigalo bien, es una gruta, una cueva. Sí, mis amados, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, esto es el único Hijo de Dios. Y el primogénito de María, esto es el primer hijo de María. Nació en la oscuridad de una cueva. Sí,
entre los animales. Óigalo bien, allí donde los animales eran resguardados de la helada, allí donde los animales eran protegidos del frío y donde también se les daba comida. Era un lugar oscuro, tenebroso, alguna lamparita habría llevado José. Óigalo bien, en una gruta, en una cueva oscura, sucia, allí nació el Salvador de la humanidad. Sí, identificándose de alguna manera con la gente vulnerable, identificándose con los que viven en las alcantarillas, con los que comen de la basura, identificándose con los desvalidos, con los necesitados, con los desprotegidos, con los que viven en oscuridad. Con cada uno de ellos. Sí, mis amados. Yo no sé si está entendiendo esto, pero hay aquí una historia que nos dice donde que los judíos esperaban el nacimiento de un Mesías para estos días de un rey. Pero al Jesús nacer en una gruta, en una cueva, este no podría ser el rey. No llenaría los requisitos para ser rey su nacimiento. No fue el nacimiento en las circunstancias en las cuales esperaba el pueblo judío que naciera su rey. Sí, Jesús nació en una gruta porque no había lugar para ellos. En el mesón, y yo agrego, dice la Biblia, en el mesón, en la residencia, y yo agrego, en ninguna parte, en Belén, había lugar para ellos. Qué tremendo esto, porque yo miro a José y a María. Yo miro a José, ese padre desesperado. Yo miro a María con su mano sosteniendo su inmensa barriga que ya va a dar a luz, tratando de proteger a su bebé para que no se salga, rompa fuente y se salga antes de tiempo, antes de llegar al lugar ideal para alusar. Yo los miro desesperados, pero también los veo rechazados. Aquí no hay lugar. Aquí no hay lugar para ustedes. Aquí no hay donde. Busquen otro lugar. Y esto me deja ver cómo el mundo ha cerrado las puertas a Jesús. Cómo familias enteras han rechazado la posibilidad de que Jesús nazca en la oscuridad de sus casas, en la inmundicia que rodea a sus familias. Sí, todavía Jesús anhela ese nacer, despertar en una casa de estas, donde todo es violencia, donde todo es oscuridad, donde todo es tiniebla, donde todo es discordia, donde todo es miseria, escasez.
Todavía Jesús anhela que se le abra una puerta, que se abra la puerta de tu casa, como lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por favor, no sigamos rechazando a Jesús. No sigamos rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sigamos rechazando al Salvador y a su salvación, a nuestra salvación. Abre la puerta de tu casa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.